Gracias, hermanos. Sí, claro, Mario. Mañana Vamos a retomar la segunda parte del tema. Hoy hemos estado dialogando sobre el ministerio de todos los creyentes en Cristo y es todo un tema. Como les decía en la introducción, créanme que nosotros tenemos desde los años 90 que empezamos a hablar de este concepto como un concepto muy neotestamentario, muy, muy sustentado en el Nuevo Testamento desde los años 90, pero nos ha costado mucho trabajo que la iglesia adopte, sobre todo la iglesia de muchos años. Para la gente más nueva es un poco más rápido, y alguno que otro hermano que también va despertando, pero nos ha costado trabajo. Por eso yo les platico algunas de estas anécdotas de los lugares donde Dios me ha permitido ser pastor. Y alguna vez pastoreé una iglesia en Ensenada, Baja California, y era una iglesia muy antigua. Fue de las primeras iglesias de la iglesia de Dios que hubo. Una iglesia muy, muy antigua, muy bonita, porque está en frontera con Estados Unidos. De hecho, toda la ciudad está construida con los planos de Sacramento, California. Entonces, una ciudad muy californiana, muy bonita. La iglesia también, el templo tipo americano de madera, muy bonito. Pero los hermanos estaban muy en el modelo tradicional. Me costó mucho trabajo, porque ellos así los habían educado, así los habían pastoreado. Y entonces cuando yo les decía algo, decían, hermano, es que nuestros anteriores pastores nos dijeron esto. Y es que antes se hacía así. Todo lo que yo decía me decían, es que esto antes se hacía así. Y qué difícil, ¿no? Y yo tenía la paciencia, yo sabía de que está bien, hermanos. Yo realmente yo era el sobrevedor de la zona, pero se quedó sin pastor ese lugar. Entonces yo les dije, yo me voy de pastor. Yo voy de pastor. Hice las dos funciones de ser sobrevedor y pastor de esa iglesia. Y entendí que era una iglesia muy estructurada con un modelo muy tradicional. Entonces me di cuenta que cuesta un poco más de trabajo, porque los hermanos sí me escuchaban, pero al final me decían, sí, pero los pastores anteriores le hacían así. ¿De acuerdo? Wow, entendí que era difícil para ellos. Entonces, tuve que empezar a hacer un proceso. Ahí fue donde yo aprendí a hacer procesos de cambio. Me di cuenta que con una plática no se iba a solucionar. Tenía que hacer procesos y empecé a trabajar sobre todo con los más jóvenes. Y también invitaba a todos, pero para que ellos escucharan. Entonces yo aprendí a discipular a los más nuevos, a los recién bautizados, a los más jóvenes, a plantearles toda esta visión más neotestamentaria, más. Y también los hermanos alguno que otro sí dijo, no, tiene razón, hermano. Porque sí entiendo que las estructuras tradicionales se van forjando y se van haciendo fuertes, pero la palabra es la palabra. Entonces yo les decía, me parece que nosotros los creyentes tenemos que hacer una relectura del evangelio de vez en cuando y tratar de rescatar cuál es el mensaje más neotestamentario, más del Nuevo Testamento. Porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, realmente se cumple en Cristo Jesús, y Jesucristo cumple todos los oficios del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Ustedes lo han estudiado seguramente. Y hablando del modelo de iglesia, me parece que el Nuevo Testamento es muy, en el modelo de Jesús es muy claro lo que Jesús quiso forjar, ¿sí? Pero uno tiene que hacer a veces una relectura de lo que ya ha escuchado, ¿de acuerdo? Y lo que ya sabe, hay que hacer una relectura, y es sano, con el texto bíblico en la mano. Ahora, voy a avanzar un poquito en la presentación, y solo me gustaría recordar la palabra ministerio. El ministerio es el servicio que rinde una persona a otra, ampliado en el concepto bíblico como una relación personal, no meramente de trabajo manual o servicio social.
sino es un servicio que se le da a los creyentes desde el concepto bíblico. Y la traducción más exacta de ministerio realmente es diaconías. De ahí que en Hechos capítulo 7 surgen, cuando el pasaje que platicábamos hace un momento, de que hay una gran necesidad que surge porque la iglesia va creciendo, y entonces llamemos a 7 varones con estas características para que nos ayuden a servir las mesas, y de ahí que se le denomina los diáconos, los 7 diáconos. La palabra diaconía es ministerio, es servicio, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Por eso la raíz griega del vocablo traducido como servir o ministrar es la palabra diáconos. Y está el pasaje de ahí de Hechos 6, del 1 al 7. Y también aparece el concepto en Éxodo 24, 13. Ahí el asunto es servicio, ¿sí? Es servir al prójimo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso ustedes también ya lo han estudiado, reflexionado en algún otro momento. Yo lo que quiero enfocar es hacia que veamos el ministerio como de todos los creyentes, no solo del pastor, no solo del ministro, sino el ministerio. Y ahorita voy a hacer la diferencia en este momento. Cuando hablamos del ministerio institucional, sí hablamos de los puestos y los títulos. Por ejemplo, dice ahí, son los títulos conferidos por la organización a ciertos creyentes por su trabajo y dedicación a la obra de Dios. Y acá en México tenemos más o menos esta estructura. Lo puse ahí de manera general. Aquí en México empieza una persona siendo un obrero iniciado, así se le llama. Hoy en día hasta se les da un nombramiento de obrero iniciado. Y luego puede ser un encargado de la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien ya sirve y está trabajando. Y luego el pastor local. Y luego puede ser un coordinador de sector. Puede ser un diácono, un ministro, un sobrevedor o un miembro del Consejo Ejecutivo General. O sea, esa es como la línea de menos a más, hablando del ministerio institucional. Son los puestos, los títulos que la iglesia, la administración de la iglesia confiere a ciertos creyentes, ¿sí? Y algunos de nosotros hemos sido favorecidos con esto. Yo tuve la gran bendición y la gracia de Dios de haber pasado por todos estos puestos y títulos, por la gracia de Dios, ¿no? Me preguntan mis amigos, ahora que regreso aquí en la ciudad, aquí tengo amigos pastores que iniciaron conmigo cuando éramos jóvenes. Ellos se quedaron aquí en la ciudad y son grandes profesionistas, son pastores también, pero son voluntarios. O sea, no hicieron una carrera ministerial. Y tengo muchos amigos aquí que son pastores voluntarios, son muy exitosos en sus trabajos, son médicos, ingenieros, abogados, y son buenos pastores, pero nunca pudieron tener los puestos o los títulos que por la gracia de Dios yo llegué a tener. Y me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y yo les digo, miren, yo entiendo que en el ministerio institucional son dos cosas. Primero es la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Porque sin la gracia de Dios, pues no tendríamos el favor de Dios. Y segundo, es la disposición para servir que uno tenga. Yo me dediqué tiempo completo desde muy joven. O sea, yo dejé mi trabajo, mi profesión, ustedes ya lo han escuchado, y yo dije, hermano, yo quiero servir. Entonces, para los puestos y títulos que me iban confiriendo, yo estaba dispuesto. ¿A dónde hay que ir? Ustedes digan. Y Dios me permitió ir a diferentes lugares. O sea, la disposición. Entiendo que algunos no lo pueden hacer por sus trabajos, por sus profesiones, hasta por sus familias. Pero pues yo estaba joven y tuve la oportunidad de aceptar a través del concilio. Porque el concilio es el que confiere después de ser un ministro, ya para ser sobrevedor o ser un consejo ejecutivo general o ser un miembro del consejo de administración, pues son puestos que el concilio los da. Y tuve la gracia de Dios de que por 22 años, cada 2 años el concilio me iba renombrando y me iba dando otras funciones, ¿no? Pero ese es el ministerio institucional, es la institución la que nos confiere. Y eso está bien para algunos, a lo mejor no es para todos, porque aquí en México para tener este escalafón, por así decirlo, tiene que ser tiempo completo dedicado. ¿De acuerdo? O sea, aquí, por ejemplo, no puede ser un sobrevedor, no puede ser voluntario, tiene que ser dedicado tiempo completo, por ejemplo. Un miembro del Consejo Ejecutivo tiene que ser dedicado tiempo completo. O sea, son las reglas, son la normatividad que rige la estructura. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, estamos hablando del ministerio de todos los creyentes, que es otra cosa diferente.
Estamos hablando que es la responsabilidad de todo creyente, redimido por la gracia de Dios y que tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús el estar dispuesto a servir. ¿De acuerdo? Y la base bíblica la tenemos en Primera de Pedro 2:9. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? El pasaje bíblico que nos puede ayudar a sustentar esto, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacamos esto que el ministerio, todo lo que es? Una vez me dijo a mí un ministro, dijo, hermano, ¿cómo que ahora todos son ministros? Tanto que me costó a mí llegar a ser ministro. Y yo le decía, no, hermano, están confundiendo, son dos cosas diferentes. Usted tiene un título institucional y qué bueno, pero estamos aquí hablando de otro concepto. El hermano no entendía esto, dice, ¿por qué dicen ahora que todos son ministros? O sea, nosotros tanto que nos costó llegar a ser ministros. Y ya le expliqué, no, hermano, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9, hermanos? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Permiso. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Amén. Y el versículo 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero han alcanzado misericordia. ¿De acuerdo? Es lo que dice el versículo 10. Entonces, hermanos, cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, incluso el término teológico es ministerio y sacerdocio. Todos los creyentes, a mí no me gusta mucho la palabra sacerdocio, a mí en lo personal, pero me parece que la palabra ministerio embona mejor con el concepto. ¿Qué es un ministerio? Como vimos anteriormente, es un servicio, ¿sí? Es una diaconía y es la responsabilidad de todo creyente. Yo creo que nosotros debemos de orientar a los nuevos creyentes que se van bautizando en esto, hermanos, que es lo que yo he empezado a hacer. Hay veces los hermanos que ya tienen muchos años batallan en entender esto, pero los nuevos sí lo pueden entender, ¿eh? Ya te bautizaste, ya aceptaste a Cristo, ya te bautizamos. Ahora, tu responsabilidad como nuevo creyente es responder a la gracia de Dios y Dios te va a ir llevando de la mano para que tú vayas creciendo en todo en Cristo, como dice Efesios capítulo 4, ¿sí? Y cuando el miembro nuevo entiende esto y se les dice desde el principio, puede ser que entienda esta dinámica de Dios de que él va a ser un ministerio en algún momento que se le dé la oportunidad. Yo creo que fue un acto inconsciente el hecho de que nosotros forjamos un modelo tradicional, donde algunos que tenemos el llamado para ser pastores, lo asumimos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Nos dedicamos a eso, pero la idea no era dejar a un lado a los demás hermanos, sino que cada quien tomara su ministerio. Por eso el tema que vimos la semana pasada, no, la antepasada, el tercer tema que vimos de los dones y los ministerios, ¿se acuerdan? O sea, Dios nos equipó por su gracia con los dones del Espíritu Santo, son gracia de Dios, son canales de bendición de la gracia de Dios, pero estos dones son para que se conviertan en ministerios, ¿se acuerdan? Si no se convierten en ministerios, estos son dones mal usados, son dones desperdiciados, son dones que no se pulen, no se trabajan. Una pregunta. Y ahí están, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Qué pasa justamente con la condición de esas personas, por ejemplo, que deciden ser laicos, ¿no? O sea, ser miembros de la congregación y no involucrarse o sea, más de lleno a la congregación, ¿no? ¿Qué pasa, o sea, el día que tengamos, no sé si tendremos que rendir cuenta o no de lo que hacemos o no, ¿no? Claro. Sí, hermano, yo creo que son varios factores. Por un lado, ¿se acuerdan que lo comentábamos? Es que algunos miembros, yo trato de escuchar a la congregación y algunos miembros sienten que no tienen espacios, que no les abrimos espacios. Puede ser, ¿verdad? Pero cuando sí los estamos invitando, pues ya no es cuestión de espacios, es cuestión de que no tienen disposición. Ahora, puede ser que no tengan la disposición por diferentes maneras. Puede ser que no alcancen a ver que tienen estos dones de parte de Dios. Sí puede ser
que no lo alcancen a discernir. O puede ser que no estén interesados en comprometerse con Dios. Por eso me gusta esta definición. Es la responsabilidad de todo creyente, que está redimido por la gracia de Dios y tiene como respuesta a la salvación otorgada. Por eso digo que es mejor desde el principio, hermanos, hacer consciente al nuevo creyente de que es la gracia de Dios la que le permite ser nueva criatura y cómo puedes responder a esa gracia con una actitud de gratitud, pues sirviendo. ¿Dónde? Pues de acuerdo al don que cada quien tenga, ¿no? Y el otro factor es ese, que a veces, hermanos, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que me dicen, hermano, es que a mí no me gusta hablar en público, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, pero puede que Dios te haya equipado con otros dones. Hay que identificarlos y hay que formar algún otro ministerio. Vamos, yo estoy convencido de que no es de todos, de todos los creyentes, el tener los mismos dones. Son diferentes, ya lo hemos dicho, ¿no? Así como el cuerpo tiene diferentes miembros, el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones. Y hay quien, hermano, por ejemplo, tiene el don del servicio. Y no le gusta pasar al frente a hablar como a algunos de nosotros. Dice, hermano, yo me gusta servir, me gusta visitar, me gusta aconsejar. Son otros dones diferentes, ¿están de acuerdo? Una pregunta más por ahí. Sí, hermano. Usted en su congregación allá, ¿cómo se divide? ¿Son 5 o 4 que debaten o entran en oración o para discernir, por ejemplo? ¿Cómo yo sé que, o sea, cómo observo yo el don que puede llegar a tener un hermano y cómo ponerlo en funcionamiento a ese hermano? ¿Cómo lo hacen ustedes allá? Ok. Sí, hermano, mire, como yo les decía, no crean que en todas las iglesias de Dios en México se da esto. Lamentablemente, todavía tenemos muchas iglesias donde el pastor tiene un modelo tradicional, dice, yo lo asumo con responsabilidad y no lo mueves de ahí. ¿De acuerdo? O sea, es difícil. Pero sí hay algunas iglesias, sobre todo los que ya han ido al seminario, los que han ido a los cursos de invierno, los que han tenido contacto para tener una relectura y abrir un panorama más amplio, que ya iniciamos a incorporar a más miembros al ministerio. Y para mí la clave es organizar la iglesia en base a diferentes ministerios. Por eso mi tema de los dones y los ministerios. Y hay varias maneras, ¿no? Una de las maneras, yo les decía, creo una de las hermanas me hizo esa pregunta cuando estábamos hablando de los dones. Una de las maneras en que yo veo es que el pastor comúnmente tiene un lugar importante en la congregación como autoridad espiritual. Y el pastor debe de observar dónde el hermano o la hermana están desarrollando algún don e invitarlos y equiparlos para que formalicen y desarrollen el don de acuerdo al don que tienen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, yo aquí en esta iglesia, y lo he hecho en varias iglesias, le pasa un poquito a las hermanas que son muy sencillas, que todavía no tienen estudios. ¿Verdad? Hermano, pues yo en qué puedo servir, yo soy una mujer y soy muy sencilla, pero tiene el don de servicio. Y entonces fue lo que he hecho yo en varias iglesias. Aquí lo volví a hacer, me encontré con un grupo como de 3 o 4 hermanas que a ellas les gusta cocinar. Ya les puse una regla, le dije, hermanas, está bien, solo les voy a pedir que cuando comience el culto, ya no haga nada, por favor. Antes y después sí, está bien. Pero cuando está el culto, no, porque lo principal que vienen, sí es a servir, pero también a alimentarse. Entonces, cuando comienza el culto, yo les digo, hermanos, llamen a todos los que están por allá y aquí el culto va a empezar. Yo soy así como pastor. Yo paso al frente, hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar, o en 2 minutos, pero llamen a los jóvenes, a los adolescentes, a las hermanas que están en la parte, y ay, qué pena, hermanos. Sí, primero no bajaban, entonces yo subo y las invito, hermanos, pueden bajar a escuchar la palabra. Sí, no crea que no. O sea, porque se resisten. Porque me di cuenta que los primeros meses no bajaban al culto. Es que estamos aquí haciendo cosas, sí, hermano, pero hay tiempos para servir. Platiqué en otro momento. Dije, así es que, hermanas, por favor. Ahora, 1 y 2, yo les encargo, hermanos, vamos a hacer esta actividad para generar recursos para esto. Ustedes son el equipo de servicio, ustedes van a hacerlo esto.
Y no, hombre, lo hacen muy bien. Excelente, porque tiene el don del servicio. Le digo a mi esposa, mira qué increíble, pues a esas hermanas les encanta cocinar y el platillo y esto y lo otro, porque es un don que ellos tienen. Qué bueno. Bueno, vamos a aprovecharlo. Entonces, yo lo que hago es delegarles alguna actividad que va al final va a generar recursos para que la iglesia compre, y esos recursos pues van a ser para equipar los salones de niños, o para hacer algo para los adolescentes o para la iglesia. O sea, van generando recursos. Como un ejemplo, ¿no? O sea, yo los invito, o a alguna hermana, por ejemplo, que vi que era muy preparada. Aquí tengo 2 o 3 casos de jóvenes, cuando yo llegué, que ellos no predicaban. Una es maestra, otra es trabajadora social y otra es secretaria. Les dije, hermanas, me gustaría invitarlas a que tomen el curso del Ministerio de la Palabra y luego empezarlas a involucrar para dar reflexiones en algunos momentos. Sí, hermano. Y lo aceptan. Dice, es que los pastores anteriores nunca nos han invitado, porque eran hermanas así muy, muy educadas, pero muy discretas. Y cuando las puse yo, les dimos el curso, y cuando pasan a predicar lo hacen muy bien, porque ya tienen la habilidad de transmitir conceptos. Entonces, yo voy invitando a diferentes personas para que me ayuden a eso, por un lado. Pero por otro lado también puede ser, acuérdense, el cuestionario que hicimos, el test, también se puede hacer. Decir, mire, hermano, porque la gente a veces dice, no, es que yo no tengo ningún don. Mire, aquí dice que sí. Y seguro usted tiene este y este don de acuerdo a lo que usted contestó. ¿Ya? O sea, evaluar el cuestionario y decirle, mire, parece que usted tiene estos dones ahí que están para ser desarrollados. Le invitamos a abrir espacios. Sí, no es sencillo, porque la gente que no está acostumbrada a participar cree que nada más nosotros, los que sí participamos, debemos seguir participando. y a veces un poquito de menosprecio, y decir, no, yo no voy a poder, es que ustedes siempre son los que están al frente y predican. Yo no le pido que predique, yo le pido que de acuerdo al don que Dios le ha dado, si es de servicio, si es de visitación, si es de aconsejar a los adolescentes, si es de ser maestra, no sé. Uno tiene que tomar la iniciativa y dirigir e invitar, hermano. Eso me ha funcionado a mí. Sí. Ya si la persona no quiere de plano, bueno, invitarle, hermano. Cuando le dije a una persona, ok, hermano, sé que en este momento no puede, sus compromisos, su trabajo, su familia. Cuando sí pueda, usted me dice, yo le sigo invitando para que se integre con nosotros. Ya después de un tiempo me dijo, hermano, ya me parece que ya resolví varias cosas. ¿Puedo involucrarme? Claro que sí. Aquí está la puerta abierta para que usted se involucre. Porque también tienen diferentes etapas las personas, ¿no? Pero la idea es invitarnos. Invitar, porque nuestro modelo tradicional realmente lo que ha hecho es que los que servimos siempre estamos sirviendo. Tenemos la conciencia de servir y dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Pero los que no sirven se acomodan en la banca. Y yo digo, bueno, hay que inquietarlos un poco, hay que invitarlos, ¿verdad? Hay que abrirles espacio, hay que reflexionar con ellos, no sé, me parece que también en gran medida es trabajo pastoral que hay que hacer con las personas para motivarlas e invitarlas. Yo he aprendido que una persona motivada se involucra. A veces es cuestión de motivación, ¿sí? Pero ahí está el reto para motivar. Son Una pregunta más por ahí. Varios factores. Perdón por tantas preguntas. ¿Puede haber más de un pastor en una iglesia? Yo creo que sí, hermano. Mire, otra vez, nuestro modelo es un pastor. Y aquí en México tenemos iglesias muy grandes, ya les he platicado. Iglesias muy grandes, con mucha gente. Y una vez visité a un amigo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Lo conocí en la comunidad teológica, estudiábamos juntos. Era un hermano anciano ya, un hombre grande. No recuerdo incluso qué denominación es su iglesia, pero está en el mero corazón de la Ciudad de México, una iglesia muy grande. Llegué yo a un curso de sociedades bíblicas precisamente y fue ahí en ese templo, un domingo. Llegué de visita a tomar el curso, lo saludé porque yo sabía que él era el pastor ahí. Y llego y me saluda y el hermano Zacarías. Dice, bienvenido, hermano, qué bueno que vino. Sí, mire, vine a esto. Ah, qué bueno. Dice, mire, me dice él, yo soy el pastor emérito, me dice. Pero este hermano que está ahí con su esposa, él es el pastor titular.
pero hay otro pastor de sociedades, o sea, tenían como 3 o 4 pastores. ¡Wow! Me sorprendió. Y después yo hice la reflexión con mis hermanos acá en la administración y dije, ¿por qué nosotros no podemos tener 2 o 3 pastores? A veces nos gana un poquito el ego, puede ser. O puede ser que nuestro modelo no lo ha permitido, pero si hay iglesias que hemos intentado poner un pastor titular y un pastor adjunto, decía el hermano Ausencio Rollo, ¿sí? Un pastor adjunto, ¿sí? Yo creo que sí. Aquí en México hay una tradición que a mí no me gusta. Tradición del mundo, finalmente. Dice, ¿sabe qué dice en México? En México dicen, en el mundo, 2 gallos no pueden estar en el mismo corral. ¿Sí me entienden lo que el concepto? Y bromean, porque las gallinas se pelean, dicen ellos. Y cuando le escuché a un pastor decir eso, le dije, momento, espera, hermano, no me gusta que lo aplique aquí. Oh, es que así se dice. No, pero no aplica aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia deberíamos tener la humildad para decir, yo soy un pastor, él es otro pastor, somos 3 o 4 pastores y nos reunimos para atender a la iglesia. Sí, son tradiciones que hacemos, hermano, del mundo a veces. Ese concepto a mí no me gusta. Y bromean aquí en México con ese concepto. Sí, o sea, en un corral no puede haber 2 gallos, solo debe haber uno, porque es el jefe. No, eso no, le dije, eso es del mundo. ¿No? No, me parece que sí tenemos, hermanos, y sí hemos hecho intentos. Por ejemplo, a mí me toca ahora, por eso les digo que yo voy cediendo un poco espacios. Ahora aquí en la iglesia que yo pastoreo tengo un copastor, ¿sí? Y tengo un consejo local y tengo un grupo de líderes. Entonces yo les digo, hermanos, yo quiero que ustedes también se estén equipados porque probablemente en un par de años yo haga otro proyecto. Yo tengo un proyecto en mente, y lo tengo en oración. Tengo mucho el anhelo de empezar una misión desde abajo, aquí en esta ciudad, en una zona, y nada más con 2 o 3 familias, y hacer un proyecto de la Iglesia de Dios, una misión, pero desde abajo, forjarla desde abajo, ¿sí? Desde inicio. Ya he hecho un par de ejercicios y sí, se ha podido, pero ahora yo tengo el anhelo aquí para que sea una Iglesia de Dios actualizada, con lo que actualmente el fundamento doctrinal y la estructura más actualizada. Y es un anhelo que yo tengo en mi corazón. Entonces yo le digo, yo quiero que cuando el sobrevedor quiera ver quién se va a quedar como pastor, que él diga, a ver, pues aquí tengo 3 o 4 o 5 nuevos pastores que pueden ser porque yo quiero compartirles lo que yo he aprendido. Vamos, yo no voy a estar toda la vida, pero a mí me gusta donde yo he estado equipar a otros para que les den seguimiento al trabajo. Y a mí me gusta iniciar proyectos porque tienen que ver con crecimiento, ¿no? Entonces, en México, tradicionalmente uno es el pastor titular y lo más que logramos tener es un copastor o un pastor adjunto. Pero yo creo que hay iglesias como la Hormiga en San Cristóbal de las Casas, que tiene 800 miembros, o sea, me parece que sí puede tener un par de pastores o 2 o 3 pastores, bien organizados, bien en comunión para atender a todo el pueblo de Dios. Me parece que sí sí se podría, pero tenemos que vencer algunos obstáculos, especialmente con nuestras tradiciones y nuestras costumbres, ¿no? Pero así es, no sé allá, supongo que es parecido, ¿no? Supongo. Sí, igual acá los que son diáconos y diaconisas traen muchas veces el mensaje de reflexión, o sea, así que por ahí no tienen el carácter de pastor, pero están igual a veces cubriendo esa Claro. función. Mi teoría, hermano Aarón, es que nuestras iglesias de Dios, que son suficientemente grandes, sí deberían de tener. Ahora vamos en 3 meses más, estamos en mayo, junio, julio, en 2 meses más tenemos el concilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aquí en México. El concilio ministerial es un concilio que se va a reunir este año para revisar nuestro plan de trabajo nacional. Y hay algunas propuestas para mirar cómo vamos a abordar este nuevo siglo. Yo llevo algunas propuestas como estas. Yo creo que es tiempo de hacer una iglesia más neotestamentaria que tradicionalista. Al menos es mi opinión.
y le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder plantearlo bien. Y porque hay iglesias, yo conozco iglesias aquí en México que trabajarían muy bien si tuvieran 2 o 3 pastores. Es porque tienen suficiente gente, tienen suficiente economía incluso porque la iglesia necesita ser atendida, ¿verdad? No todas, pero algunas sí tienen estas características. Otras son más pequeñas y necesitan un solo pastor para trabajarlas, pero yo sí creo que es cuestión nuestra. Si nosotros los pastores tenemos la humildad para orar juntos con un par de compañeros y ponernos de acuerdo cómo vamos a atender, y me parece que sí podría ser posible, me parece, ¿no? Pero bueno, son procesos de crecimiento también, ¿verdad? Lo cierto es que creo que somos llamados a estar, como dije yo, revisando. Y a la fecha solo tenemos iglesias con un pastor o un copastor o un pastor adjunto. Y lo otro que hemos intentado es, y voy a intentarlo yo probablemente próximo año, es que nos envíen un estudiante del seminario recién egresado para poder discipularlo. Sí, también. Aquí en la iglesia, el seminario de entrenamiento ministerial sigue funcionando. Y a mí me gustaría que me enviaran un estudiante para que fuera, porque yo la verdad ya me canso un poquito, ya a los 60 años sí me canso un poquito. Por un lado, y por otro lado, pues sí tengo proyectos, ¿verdad? Yo sigo estudiando, o sea, yo sigo activo, aunque ya soy un pastor pensionado, pero me encantaría compartir con un estudiante o dos, y moverlos y delegarles y mentorearlos y coacharlos para que ellos también crezcan y después dejar a alguno de ellos como pastor. Sí, sí me encantaría. Pero mi propuesta es que, y mi idea es que sí, en algunos casos puede llegar a haber dos pastores. Un pastor titular y un pastor, en algunas iglesias le llaman un pastor auxiliar o un pastor emérito. El pastor emérito es el pastor como este hermano, amigo mío, Zacarías. Él dice, yo soy un pastor emérito, es un anciano, ya, más, cerca de 80 años o más. Pero él entendía muy bien que él era el pastor emérito. Y había un pastor joven con su esposa que pastoreaba la iglesia. Y le pregunté yo, porque era amigo mío, creo que ya duerme en el Señor. Le pregunté, tiene muchos años que no lo veo, pero le pregunté, ¿y cuál es tu función, hermano? O sea, ok, él es el pastor, pero dice, mire, yo doy consejería a las parejas, yo hago visitación cuando hay... Me gustó mucho el concepto. Dije, ¡ay, qué bendición y qué bueno! Ahí me gustaría ser un pastor emérito. Sí, o sea, a él le delegaban las tareas más delicadas. Y dice, yo tengo la función, hermanos, de aconsejar a las parejas, de visitar a varias personas que tienen problemas, y me delegan, dice, ciertas cosas. Y le digo, ¿pero cómo le haces? Dice, no, yo tengo también un apoyo económico. Dice, pero yo respeto, él es el pastor y su esposa, y yo soy el pastor emérito. Me gustó mucho la figura, no sé por qué, me enterneció a mí, ¿verdad? Y él muy ubicado, muy en su papel, muy bien vestido, él daba la bienvenida a todos, y si alguien le preguntaba, dice, mire, él es el pastor, vaya con él, porque había mucha gente de visita. Pero yo, con la confianza que le tenía, yo le pregunté y él me platicó cómo trabajaba. Me encantó que él estuviera hasta ya de muy anciano con su figura, su autoridad pastoral, sin tener que ser el pastor principal o responsable, sino un pastor emérito. Me encantó la idea. No sé si en algún momento yo pueda trabajar esa figura. ¿No? Digo, se trata de crecer, ¿no? En Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente subtítulo, hermanos, un liderazgo multiplicador. Ahora, es de lo que yo estoy hablando. Si yo ya soy un líder por la gracia de Dios, si yo ya he crecido en Cristo, he estado comprometido, a mí me encantaría estar multiplicando otros líderes. De hecho, yo lo he hecho por algunos años, ¿no? Lo he hecho por algunos años. Pero no nada más yo. A mí me encantaría que todos los líderes tuviéramos la conciencia de estarnos multiplicando. ¿De acuerdo, hermanos? Porque eso es una bendición para la iglesia. Por eso Efesios 4:12 dice eso. Él llamó y le dio un ministerio a algunos a fin de perfeccionar a los santos o a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de edificar, de construir. Y siempre he dicho que es más difícil edificar y construir que destruir. ¿De acuerdo?
Sí, destruir cualquiera destruye, ¿no? Pero edificar y construir cuesta más trabajo, lleva más tiempo, ¿están de acuerdo? Y en el aspecto espiritual no se diga, es muy importante, pero es lento, es lento. Por eso yo les pediría que no se desesperen. Construir cuesta trabajo, edificar cuesta trabajo, porque es como el constructor que va poniendo un ladrillo, otro va midiendo, va cuidando, va edificando poco a poco en Cristo. Sí, sí, eso lleva su proceso de crecimiento, pero porque es bíblico, el apóstol Pedro lo dice también, dice, nosotros como piedras vivas tenemos, dice, pero tenemos el fundamento que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, yo estoy comprometido con el crecimiento y la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si en algo yo puedo hacer y sirve para crecer y edificar, yo estoy dispuesto. Créanme que algunas veces, incluso en algunos momentos, cuando yo veo que algo no está bien, yo me he retirado de algunos grupos y decirles, hermanos, a ver, tranquilos. Yo me dedico a edificar. Esto y esto no edifica, es que yo me hago un lado, ustedes sigan, yo me retiro, déjenme a mí aquí. Sí, sí, yo alcanzo a discernir cuando algo no está muy bien. Y tampoco me gusta estorbar a nadie, pero me gusta comprometerme cuando son proyectos de edificación. O sea, los que son mis amigos y pastores lo saben. Si se trata de construir y edificar, yo le entro. Yo estoy dispuesto. Sí, porque sé que para eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? De diferentes maneras. Ahora, ¿cuáles son algunos de los obstáculos para que no exista un liderazgo multiplicador? Porque sus obstáculos tiene. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo identifico cuando menos dos de los más extremos. Dos obstáculos yo veo que obstaculizan el que existan más líderes en Cristo que sigan creciendo para la gloria de Dios. Y cuando menos dos, puede haber más. Yo identifico dos. Liderazgos autónomos. ¿Qué es autónomos? Cuando alguien dice yo solo contra el mundo y se aísla y no quiere convivir con nadie, no quiere aprender de nadie y cree que solo va a ganar el mundo. Y pues no es así. El ministerio, hermanos, es de compañerismo cristiano. ¿Están de acuerdo? El Señor Jesús no estuvo solo. Llamó a 12. Hay momentos en los que Él se decía, espérenme, denme oportunidad, yo me voy a ir a orar y a meditar y regreso. Eran momentos. Pero el maestro nunca anduvo solo, siempre anduvo acompañado. Batalló, sí batalló. Imagínense con 12 hombres diferentes. Señor. Un día estaba leyendo un libro, tengo un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Ahí se llama el libro. Y analiza la personalidad de cada uno de ellos. Y me llama mucho la atención que el escritor dice, el maestro sabía que uno de sus discípulos era el que le iba a traicionar. ¡Wow! O sea, qué increíble. El maestro lo sabía. Y aún así, los pastoreó. Los amó hasta el final, dice el apóstol Juan. ¿No, hermanos? O sea, hermanos, eso nos debe servir a nosotros para entender que no siempre es sencillo. Siempre hay gente que tiende a hacerse autónoma, a aislarse, a no querer tener comunión con nadie. Y me parece que eso es un mal síntoma. Yo creo que la vida en comunidad de fe, lo dice el gran autor Bonhoeffer, ¿verdad? Vida en comunidad, su gran libro. O sea, hay que aprender a vivir en comunidad. Sí, porque solo, pues yo me echo porra yo solo, yo soy el mejor, ¿verdad? Dice un dicho en México, aquí en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo a alguien que me diga a mí, oye hermano, cuidado, pues entonces yo siempre pienso que soy lo máximo. Pero es valioso tener compañeros. Yo los mejores amigos que he tenido en el ministerio, hermanos, son amigos que me han dicho mis verdades. Son los mejores amigos que yo he tenido, créanme. Así tranquilamente, como amigos, como compañeros. Incluso yo un día le dije a uno de ellos, que no les digo el nombre porque todavía está por ahí. Un día me dijo, oye Isma, ¿cómo tú te atreves a decirme a mí? Porque yo le dije, mira hermano, yo sé que tú tienes mucha tradición y tienes mucho conocimiento y tienes mucho liderazgo, pero esto y esto no me gustó. No me gustó. Tienes que ser cuidadoso por la familia. Y ya le expliqué por qué. Y me dice,
Él era el presidente y yo era el tesorero. Ya cuando iba a terminar, yo fui su tesorero 6 años. Yo era el tesorero nacional y él era el presidente. Y todavía ahora tiene una función ahí importante. Pero yo le dije algunas cosas que no me gustaban. Le dije, pero bueno, tú míralo, a mí no me gusta esto. Y le expliqué por qué, la familia y así, esa. Okay. Y al final, cuando él terminó, me llama y me dice, Isma, quiero agradecerte lo que me dijiste. Nadie se había atrevido a decirme. Y él es un tipo alto, así, ¿no? Yo tengo una altura de 1,63. Y él imponente, con todo un ministerio, yo pues, muy nuevo, ¿no? Y le dije, hermano, ¿sabes por qué te dije? Porque yo, a los que considero mis amigos, cuando yo veo que van a tropezar, a mí me gusta advertirlos, hey, cuidado con eso, no te vas a tropezar, porque me interesan. Si no me interesara, pues yo no dijera nada, ¿verdad? Dije, pues no me interesa. Pero a mí cuando es mi amigo, cuando es un compañero de ministerio y yo veo algo, yo estoy acostumbrado a decir, hey, cuidado con esto, compañero. No se da cuenta, pero decimos aquí, aguas con eso. Y me dijo después, te agradezco mucho. Y después la familia también me dijo, hermano, le agradecemos mucho porque mi papá dice, y he tenido varias experiencias de esas, y son grandes amigos. 2 de ellos ya duermen en el Señor, como el ministro Raúl López Espinosa, con el ministro Pedro Martínez Campos, eran grandes amigos míos. Tomábamos café, bromeábamos, pero nos decíamos las verdades. Se oye, hermano, cuidado con esto, cuidado con esto otro. Y fueron grandes ministros de nuestra organización. Ya duermen en el Señor. Pero me quedé con la satisfacción de que de manera directa les dije, hey, cuidado con esto y con esto. No me gusta, se ve mal. Está bien, hermano. Porque si eres autónomo, pues ¿quién te dice que estás mal? Por eso no me gustan las iglesias autónomas. Porque esas iglesias autónomas no crecen. Porque el líder se ensoberbece. ¿Quién le dice que está mal? ¿Quién lo supervisa? Y entonces parece que crecen, pero no, se van aislando y van menguando mucho. Entonces, un liderazgo autónomo, donde no permito que nadie me diga nada, ni convivo con nadie, cuidado. Eso le llamo un liderazgo autónomo. Y por otro lado, un liderazgo mesiánico. ¿Qué es un liderazgo mesiánico? Donde yo pienso que sin mí nada van a poder hacer. Y esas palabras solo el maestro las dijo. Sí, o sea, sí, de repente, cuando uno está molesto, uno dice, no, los voy a dejar a ver qué hacen. Pues la obra de Dios sigue, hermano. Decía un amigo, pastor, con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Así es. O sea, la obra es de Dios. Nosotros somos colaboradores de la obra de Dios. Entonces, a mí no me gustan las visiones mesiánicas de que yo soy el mejor líder y sin mí esta iglesia se va a venir abajo y sin mí esto se va a acabar. No, espérame. No. Es una posición muy mesiánica. Eso solo el Mesías lo dijo, el maestro. Nosotros somos colaboradores y estamos tenemos que aprender, hermanos, a aprender unos de otros y ayudarnos unos a otros. Me parece que ahí se forja mucho el carácter de Cristo, porque el maestro así lo hizo. Yo he pensado, qué necesidad tenía el maestro de batallar con 12 hombres tan rudos. Digo, son mis pensamientos humanos, perdónenme. Pero el maestro lo hizo, y lo hizo muy bien, ¿de acuerdo? Lo hizo perfectamente. Los amó, los corrigió, los acompañó, los pastoreó, y luego todavía los equipó, y luego todavía los envió. Dijo, vayan ahora ustedes, hagan la obra. Yo ya les enseñé todo lo que yo tenía que enseñar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar, no se preocupen. Viene otro equipamiento todavía más. A mí me encanta eso. Pero hizo comunidad de fe. Eso es la iglesia. La iglesia es el grupo de los que son llamados a ser diferentes. Sí, cuidado con estos extremos que llegan a ser obstáculo para el ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo? Digo, es lo que yo he visto en la práctica. Digo, discúlpenme, pero es lo que yo he visto en experiencias en diferentes lugares. Y entonces a mí me gusta, pues, tener cuidado. Y los liderazgos de gran bendición es cuando ellos equipan, apoyan y motivan y aconsejan a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que ellos sean. ¿Sí, hermanos? Son liderazgos de gran bendición. Yo creo que
todos anhelamos tener liderazgos de gran bendición. Yo espero en Dios que esto sirva, que estas reflexiones sirvan, este material sirva para hacer una autoevaluación, una autocrítica, ¿de acuerdo? Sí, yo entiendo que pasamos por diferentes etapas, hermanos, pero en comunidad de fe nos vamos puliendo. El hierro se afila con hierro, dice uno de los proverbios, ¿no? O sea, así es. Yo a veces me canso un poco, digo, oh Señor, ¿por qué siempre estoy batallando con un miembro que da mucha guerra? Pero bueno, he aprendido, Señor, bueno, pues también si no estuviera, pues yo no estuviera tan alerta, tan atento, ¿verdad? Y bueno, entiendo que es parte del plan de Dios. Y bueno, yo sigo esforzándome y sigo trabajando con esa persona y sigo invitándola. Es difícil trabajar con personas que luego son complicadas, pero Dios tiene siempre para todos la medida, ¿verdad? O sea, yo tengo un dicho, lo que yo no puedo arreglar, pues Señor, pues tú arréglalo, tú eres experto en eso. O sea, yo no me pongo de acuerdo. Tú sí puedes cambiar el corazón y enderezar los pensamientos y todo lo demás. Yo ya hice mi mejor esfuerzo, hombre, no me alcanza. Pero está bien porque yo me ubico en mis limitaciones. Yo digo, aunque yo tengo un poco de experiencia y aunque yo he tenido algunos puestos, pues no me lo sé todo y no lo puedo todo. Solo mi Señor es el que me ayuda a seguir haciendo mi trabajo. Yo hago mi trabajo pastoral y Dios hace la mayor parte. Pero tiene que ser en equipo, hermanos, para que o sea, tenemos que estar pensando en otros, para equipar a otros. Y cuando alguien no quiere, pues no se desgaste ahí. Nada más hay que abrir la puerta. Está bien, hermano. Lo invito, hermana, le invito. Aquí estamos, seguimos trabajando. Y yo sigo trabajando con 1 o 2 o 3 o 10 o 15, los que sí quieren. Yo así he trabajado, hermanos. Les platico como conclusión. Una vez en Tijuana, la primera iglesia que yo tuve, después de 2 años, casi 3 años, la iglesia se multiplicó. Tuve una iglesia, me dieron, no sé, 25 o 30 miembros y llegamos a ser más de 100. Ya no cabíamos, era un templo chiquito. Cabían 90 personas sentadas, entonces 100 ya no cabían. Pero le abrimos la pared y bueno, yo estaba muy contento. Y luego de repente, hermanos, algo pasó que me nombraron sobrevedor, empecé a viajar un poco, me desconcentré un poquito en la iglesia local y de repente vino un líder que tenía mucha soberbia, tenía muchos dones porque era atractivo y para no hacer el asunto tan largo, acabó dividiéndome en la iglesia. Eso es lo más duro que yo he pasado. Me dolió en el corazón. Porque cuando tú has trabajado 3, 4, 5 años en una iglesia y luego alguien viene y te la divide así a espaldas y no, vénganse conmigo y acá está mejor y miren, o sea, y tú le diste entrada y tú le diste oportunidad, pues es doloroso, ¿están de acuerdo? Y la anécdota es esta, cuando llegó el momento de confrontar, hicimos una junta de miembros y los hermanos que estaban ahí del consejo local y otro dijeron, hombre, el hermano, yo era el pastor, pero también era sobrevedor, recuerden. Y entonces dijeron, después me dijeron ellos, que ellos pensaron que yo les iba a dar disciplina dura a los que habían hecho eso. Era expectante. ¿Y saben qué pasó? Llegué yo al frente y les dije, hermanos, escucho que está pasando esto, lamento mucho esto, quiero pedir disculpas, perdón si creen que yo no les he atendido. He tenido muchos más trabajos, me he involucrado en otros, pero una cosa solo voy a decir. Si alguien se quiere ir, se puede ir, pero vamos a orar, no se vaya así nada más, vamos a orar. A mí me gusta que se vayan, vamos a orar juntos. Y si alguien se va a quedar, vamos a volver a empezar. Pero defínanse ustedes. Yo aquí estoy, aquí seguiré trabajando con los que quieran quedarse. Y me ganó el sentimiento, me puse a llorar ahí. Le dije, hasta ahí, acabó, ya no me dio mi voz, acabó ahí. Ya, le dije, ok, oramos, se acabó. Y algunos al final, y se fueron muy poquitos con la persona que quiso la división. Salió él y salieron 2 o 3 atrás de él, ¿no? Ni siquiera su propia familia lo siguió. Y al final se acabó todo, ya me trajeron un café, ya estuve ahí platicando. Y ¿saben qué me dijeron? Me dijeron, hermano, pensamos que como usted era la autoridad, usted les iba a dar duro. Le dije, no, yo no tengo que darle duro a nadie.
Eso que lo ven con Dios. Eso no es conmigo. Yo, mi compromiso es pastorear en la iglesia. Ahora, se fueron, no sé, 10, 12, 15, 20. Ok, ¿cuántos somos? Vamos a volver a empezar y aprender de lo que hemos vivido. O sea, y a los hermanos que se fueron, dije, hermano, no se vayan. Así, vamos a orar. Dios que los bendiga donde quiera que vayan. Cuando quieran regresar, aquí la puerta está abierta. Pero ustedes conocen nuestra iglesia y nuestras reglas. Aquí estamos. Seguiremos estando. El día que ustedes gusten regresar, pueden regresar, nada más se dirigen conmigo, con todo gusto. Vamos a orar, que Dios los bendiga. Oramos, se fueron. Regresaron 2 o 3 familias de ellos después. Tuvieron experiencias, no sé, en otros lugares, no sé. Me platicaban experiencias. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que cuesta mucho trabajo el discipular a alguien. Nunca va a faltar alguien que no sé, se ensoberbece, se carrila por otro lado. Pero nosotros tenemos que estar concentrados en lo correcto que tenemos que hacer. Y si a veces tenemos que volver a empezar, hay que volver a empezar. Y después Dios volvió a llenar ese templo, gracias a Dios. Ya después me despedí yo y me cambiaron a otro lugar como sobrevedor. Y dejé a un pastor que yo había discipulado desde abajo, de que venía desde lugares muy difíciles, ahí lo dejé de pastor dedicado. Esas experiencias me han servido a mí para entender que la obra es de Dios y que mi responsabilidad es, ya como líder, por la gracia de Dios, apoyar a otros, motivar a otros y aconsejar a otros para que ellos también lleguen a ser no solo líderes, sino lleguen a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Hay gente con mucho potencial, hombres y mujeres. Ese es mi compromiso. ¿Sí? Ahora, y sobre todo en esta etapa, donde yo les digo, hermanos, yo ya soy un ministro pensionado, soy un pastor voluntario, pero sigo haciendo mi trabajo porque el ministerio que Dios me dio es otra cosa. Es un ministerio de todos los creyentes. El ministerio institucional ya lo dejé. Y ya no tengo ningún puesto, ningún título, pero tengo el ministerio de todos los creyentes. ¿De acuerdo? Con ese tengo. Con eso tengo suficiente responsabilidad delante de Dios para hacer lo que Dios me ha enseñado a hacer. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, por lo pronto aquí nos vamos a quedar, hermanos. ¿De acuerdo? Y lo vamos a retomar el día miércoles porque todavía miren, tengo todavía varios subtítulos. Todavía tengo varios subtítulos, no crean que no. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Y platicar un poco de la tarea que se va a quedar. Me gustaría explicarla con tiempo. El próximo miércoles, primeramente Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Por lo pronto espero en Dios que se hayan motivado a seguir haciendo el ministerio de todos los creyentes. Ánimo, hermanos. Dios es bueno. Dios siempre nos va a usar para su gloria y su honra. Y nosotros lo más que anhelamos es ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué no? Y Dios nos va a seguir usando, seguramente. Entonces, yo quiero orar con ustedes para terminar. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias por la presencia de mis hermanos que están conectados a la distancia, pero muy cerca en espíritu y en la fe. Yo te pido que tú bendigas sus ministerios. Yo te ruego que tú bendigas a cada familia de las que ellos representan y a cada congregación también. Y yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo tú nos permitas seguir siendo instrumentos útiles en tus poderosas manos. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y aún gracias por todo lo que nos darás. Te bendecimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.